Hola, buenas noches. Dios los bendiga a todos. Reciba en esta noche un saludo muy especial de nuestra iglesia Luz de las Naciones del Nazareno. Y queremos darle la mejor bienvenida a todas las personas que a esta hora se están conectando en directo con este poderoso mensaje de parte del Señor. No sé, usted en este tiempo que ha estado pensando, ya hoy llevamos alrededor ya casi de 2 meses y medio de cuarentena, de estar encerrados, y lo que más anhela uno en su corazón es como orarle al Señor, preguntarle qué va a pasar, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios nos hará o nos dará a conocer las cosas que van a suceder. Entonces uno siempre está orando como pidiendo dirección a Dios, como pidiendo a Dios que lo guíe y lo oriente, como para uno estar seguro y saber qué va a pasar después. He estado orando mucho al Señor, he estado pidiendo mucho a Dios pues que me dirija en este tiempo, que me oriente, pero sobre todo que me hable, ¿no? que me muestre qué va a pasar. Y uno puede sentir la paz, sentir la tranquilidad que Dios le contesta. Entonces, este mensaje de hoy se llama una respuesta para este tiempo. O sea, ese es el tema que yo en esta noche quiero predicar. Una respuesta para este tiempo. Y quiero invitarlo donde está, que disponga su corazón, que usted permita hoy en esta noche que este mensaje llegue a usted, que este mensaje penetre hasta su interior, como dice su palabra, y que lleve paz y lleve tranquilidad a su vida. Antes de empezar, quisiera invitarlo a que colocáramos en manos del Señor este tiempo y que oráramos hoy al Señor y le pidiéramos a Dios que nos regale una palabra que realmente necesitemos y que alimente nuestras vidas. Bueno, Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta maravillosa noche, Señor, por tu poderosa palabra. Te pedimos con todo nuestro corazón que esta palabra, Padre, que tú vas a derramar sobre nosotros en esta noche, sea la palabra que nosotros necesitamos, Señor, para fortalecernos, para levantarnos y para seguir, Señor, en nuestro caminar diario. Colocamos en tus manos este tiempo, Señor. Colocamos en tus manos esta palabra y te pedimos, Dios, que acalles toda palabra de hombre, Señor, y que sea tu palabra preciosa la que hoy retumbe en este lugar. Te damos muchas gracias, Dios, y quedamos en tus manos y quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero invitarlo que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al versículo 9. Y en esta noche quiero leer esta parte o esta porción de la Escritura en una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y con la unción y con la revelación del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios que él tiene una espina en su carne y que varias veces él le ha dicho al Señor que se la quite. Y el Señor te dice: hermano, usted no necesita que yo le quite la espina. Usted lo único que necesita es mi gracia. O sea, bástate mi gracia. O sea, lo único que tú necesitas, le decía Dios a través de Jesús al apóstol Pablo, en esa incomodidad que sientes por esa espina que sientes clavada en tu carne, lo único que tú necesitas es mi gracia. Y por eso le dice: bástate mi gracia. Y yo le preguntaba al Señor: ¿por qué le contestaste eso, Señor? ¿Qué significa bástate mi gracia?
Y esa expresión de Dios, bástate mi gracia, significan tres cosas. Lo primero que significa bástate mi gracia es que usted y yo debemos entender que la gracia no existe independientemente de Dios. Que cuando yo busco a Dios, que cuando yo tengo conexión con Dios, que cuando yo tengo la presencia de Dios o estoy en la presencia de Dios, oro, leo la Biblia, lo adoro. O sea, Dios está en mí, no está solamente Dios en mí, está también la gracia de Dios en mí. Porque la gracia no es independiente de Dios, no es algo que yo pueda tomar de Dios solamente. O sea, la gracia está unida a Dios y no es independiente de Dios. Entonces, por eso Dios le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. O sea, que le está diciendo, búscame, métete a mi presencia, que mi gracia suple esa necesidad que tú tienes. Lo segundo, por lo cual Dios le dijo al apóstol Pablo que bástate mi gracia, es porque tenemos que entender que la gracia por sí sola no tiene ningún valor. La gracia está unida a Dios y tiene valor la gracia porque la gracia es Dios. Ahora vamos a ver, porque es Dios mismo en mí. Entonces, yo no puedo pretender tener la gracia de Dios sin buscar a Dios. Porque la gracia por sí sola no existe y no tiene ningún valor. Es lo segundo que debemos entender. Entonces, cuando el apóstol Pablo le decía a Dios, quítame esta espina, el Señor decía, bástate mi gracia, o sea, búsqueme a mí, que mi presencia irá a tu vida con mi gracia y suple la necesidad que tú tienes, porque la gracia por sí sola no sirve, no tiene ningún valor. Y lo tercero que el apóstol Pablo entendió y que usted y yo tenemos que entender hoy es que la gracia no se atribuye a ninguna imagen como parte fundamental. La gracia solamente es atribuida a Dios. No es atribuida a un ritual, no es atribuida a una forma de vida, no es atribuida a una acción, no es atribuida a una imagen. Es atribuida exclusivamente a la presencia de Dios. O sea, para yo buscar la gracia, yo no puedo buscar la gracia de una manera independiente. Yo tengo que buscar a Dios. Y cuando busco a Dios, encuentro la gracia de Dios sobre mi vida. Amén. Entonces, mira, ¿qué le estaba diciendo el apóstol Pablo? Dios al apóstol Pablo le estaba diciendo, tú no puedes saber todo. Usted no puede saber todo. Yo no puedo saber todo. Porque el día que yo sepa todo, mi vida se llena de orgullo. O sea, yo no puedo, yo soy contador público y yo sé de contabilidad, sé de finanzas y todas estas cosas, pero si yo voy a construir un edificio necesito un ingeniero, yo no sé de ingeniería. O sea, y yo no puedo saber todo porque donde yo supiera de todo, pues me volvería tremendamente orgulloso. Entonces Dios te está diciendo hoy, mire, tú no puedes saber todo en la vida, no lo puedes saber todo. Pero cuando tú te enfrentes, y esto es bien importante que tú lo puedas entender en esta noche, cuando tú te enfrentes a una dificultad, cuando tú te enfrentes a un problema, cuando tú te enfrentes a un tiempo en el que tú no sepas qué hacer, en el que tú no sepas cómo enfrentar, pues busca al Señor, busca a Dios, que es lo que me está diciendo, búscame a mí, que yo derramo mi gracia sobre tu vida, y eso es lo que te hace falta, nada más eso. O sea, la gracia mía, porque la gracia mía te dirige, te orienta, te muestra, te fortalece, te provee. Entonces, cuando estemos enfrentando cosas que no sabemos qué hacer, qué decisiones tomar, porque no las sabemos todas, porque el Señor sabe. Si a veces con lo poquito que sabemos nos sentimos orgullosísimos, entonces el Señor dice, no, pues cuando yo le revele todo, pues este man se vuelve orgullosísimo. Entonces lo que el Señor está diciendo, van a haber cosas que tú no vas a saber qué hacer, que no vas a saber cómo enfrentar, que no vas a saber qué decisiones tomar. En esas cosas búscame a mí, que yo derramo mi gracia, y eso es lo que tú necesitas, que mi gracia esté sobre su vida, sobre tu vida. O sea que si la gracia de Dios está en mí, hay discernimiento, hay dirección, hay sueños, hay control, hay visión, hay de todo. Amén. Eso le estaba diciendo el Señor a Pablo. Entonces, aparece una pregunta bien importante que me parece bueno aclararla, es ¿qué es entonces la gracia? ¿Qué es la gracia? Y recuerde que está unida a Dios y viene con Dios. Entonces vamos a mirar tres significados que yo encontré o que tengo en el estudio que hice sobre la gracia. Y el primer significado sobre la gracia está en Oseas, capítulo 14, versículo 4. Oseas 14, 4.
Dice el Señor, yo sanaré su rebelión. Y escuche esto, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Entonces escucha lo que el Señor está diciendo. Yo los sano de su rebeldía, quito la rebeldía que hay en su corazón y los amo por gracia, no porque se lo merezcan, no porque hagan algo para ganarse mi amor, sino por gracia los voy a amar, porque por la gracia de Dios ya no tengo rabia, ya mi ira se quita, por gracia los amo. O sea, la ira se quita, ¿cierto? O sea, algo había hecho el pueblo de Israel que había ocasionado en que el Señor sintiera rabia con su pueblo. Dice, pero por la gracia los amo, no por lo que hicieron, no por las obras, sino por gracia. Entonces, ese es el primer significado de la gracia. La gracia es la manifestación sobrenatural del amor de Dios. Y es bien importante que usted entienda el amor de Dios. El amor de Dios es el que te transforma. El amor de Dios es el que te redime. El amor de Dios es el que añade valor a tu vida. El amor de Dios es el que te cambia, el que hace que tú dejes de ser un carbón y te conviertas en un diamante. El amor de Dios a tu vida sobrenatural es el favor de Dios a todo lo que tú hagas, que las puertas se abran, que tus manos lo que toquen fructifique. O sea, es la manifestación, es la fidelidad de Dios, es el respaldo de Dios a tu vida y a lo que tú hagas, entendiendo el Señor que en el fondo somos nosotros rebeldes y pecadores, que hay una rebeldía en nosotros, que hay un pecado en nosotros, pero por encima de esa rebeldía, de ese pecado, Dios nos ama de gracia. O sea, ¿por qué? Porque su amor nos transforma. Ahí como lo dice, su amor sana mi rebeldía, o sea, quita la rebeldía. Su amor trae sanidad en mi vida. El favor de Dios sobre mí para que yo sea cambiado, para que yo sea transformado, para que tenga visión, su fidelidad, su protección, su dirección, su guía, su favor, su provisión, siendo que en el fondo yo soy un ser pecador y rebelde. Esa es la gracia de Dios, ese es el primer significado de la gracia de Dios. El segundo significado de la gracia de Dios está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del versículo 14 al versículo 17. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Yo creo que usted le ponga mucho cuidado. Y el Verbo, o sea Jesús, hablando de Jesús, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. O sea, Jesús venía al mundo, se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne a través de Jesús y vino al mundo lleno de la gracia de Dios. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Escuche esto, de su plenitud todos hemos recibido gracia. O sea, de la plenitud de Jesús yo recibo gracia y sobre gracia. Ya recibo gracia y más gracia y más gracia. Cada que busques a Jesús recibes gracia y lo buscas nuevamente, más gracia, y vuelves y lo buscas y más gracia. Cada que buscas a Jesús recibes gracia constantemente de Él. He recibido gracia sobre gracia. Escuche esto. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia de Dios y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. O sea, el segundo concepto de lo que es la gracia es que Dios dice que la gracia de Él se manifiesta en Jesús. O sea, Jesús es la expresión máxima de la gracia de Dios. Que si tú quieres tener una relación con la gracia de Dios, busca a Jesús, busca su palabra, obedece su palabra, sigue sus mandamientos y tienes un contacto directo con la gracia de Dios, que es Jesús. Por eso cuando tú vas al Evangelio de Juan, al capítulo 3, versículo 16, dice: de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el amor, la manifestación de la gracia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús, para que usted busque a Jesús y para que usted no se pierda. O sea, el amor de Dios, Dios lo expresó como la gracia de Él.
Mi amor derramado sobre tu vida es mi gracia. Y te amo tanto que envío a Jesús. O sea, Jesús es la expresión divina, por mandato divino de la gracia de Dios. Eso es tremendo, hermano. Eso es muy lindo. Porque queremos tener una interacción con la gracia de Dios. Y la única manera de buscarla es a través de Jesús. Cuando tú llegas a la presencia, cuando recibes a Jesús en tu corazón, cuando lees la palabra y cuando la obedeces. Jesús, la gracia de Dios, se encarna en tu vida. ¿Amén? Y lo tercero que es, y esta es la más bella de todas de lo que es la gracia de Dios, el significado está en Romanos capítulo 3, versículo 24. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, yo soy justificado por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, escuche esto, hermano, la gracia de Dios te justifica, te santifica, te redime, te libera, te sana, te da un nuevo nacimiento, te orienta, la gracia de Dios. Y dice la Biblia que se hace mediante la redención que es en Cristo. O sea, la gracia de Dios, que es el amor de Dios, que es Jesús, te redime. O sea, vos sos redimido por la gracia de Dios. O sea, ¿qué está diciendo Dios en esta noche? ¿Qué está diciendo? Que el evangelio de Cristo, la obra de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, que es tu redención, es la manifestación más grande de la gracia de Dios sobre tu vida. Todos los evangelios giran en torno a la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es la redención tuya. O sea, la gracia de Dios es manifestada en Jesús en el punto máximo, en la obra en la cruz. Porque en la obra de Jesús en la cruz te dio libertad a ti. Y hoy tú, escúchame esto, que eso es bien importante que tú lo entiendas. Tú eres libre hoy de todo lo que perturba tu vida, de todas las ataduras que tienes, de todas las dudas, los miedos, los temores, la ansiedad. Hoy sos libre por gracia de Dios. Amén. Y mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 14, y esta parte es bien importante que tú la entiendas. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. O sea, en este momento nosotros no estamos bajo la ley, pero escúchame muy bien lo que te voy a decir. No está diciendo que no la cumplas, sino que no estás bajo la ley. O sea, la tengo que cumplir, pero no estoy bajo la ley. Estoy bajo la gracia. ¿Qué está diciendo el Señor? Que tú eres salvo no porque haces las obras de la ley, porque no estás bajo la ley. La tenés que cumplir, es tu obligación cumplirla. Es la palabra y es la obediencia, la cumplo. Pero no te salvan las obras, o sea, no te salva la ley. La cumplo, pero no te salva. Te salva la gracia, que es Cristo. O sea, te salva la fe en Jesús. Hoy no te salvan las obras, porque no estás bajo la ley. Hoy te salva la fe en Cristo, porque estás bajo la gracia. Por eso la Biblia dice, el final de la ley es Cristo. La ley, la palabra de Dios, Dios la hizo para que tu vida sea transformada. Pero cuando tú vas a la ley, hay unas partes en la ley que dice, hermano, ya no se puede hacer nada, mátelo. Adulteró, bueno, está la palabra, se ha mandado la ley, no puede adulterar, adulteró, ya no se puede hacer nada, mátelo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Lo que la ley no pudo hacer en tu vida, que fue transformar tu vida, hoy no estás bajo esa ley, porque esa ley te condena a muerte. Hoy estás bajo la gracia. Porque el fin de la ley, que es muerte, ya en el fin de la ley ya no es muerte, ya el fin de la ley es Cristo. O sea, ya en Cristo hay transformación, ya no hay muerte, ya en Cristo hay vida, ya en Cristo hay esperanza, ya en Cristo hay redención, ya en Cristo hay resurrección, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Eso es bien importante entenderlo. Y lo más importante que es entender es que Dios no te está diciendo en esta noche que no cumple la ley. Tienes que cumplirla, pero la cumples por la gracia de Dios. Por gracia de Dios yo cumplo la ley.
Porque es por fe en Cristo, por amor en Cristo. Entonces voy a Cristo, amo a Cristo y cumplo la ley. Y la ley no se vuelve una carga. Pero eso no me salva la fe que tengo en Cristo, porque Jesús es la gracia de Dios. Amén. Y lo que trae salvación a tu vida es la gracia de Dios. Ahora, ¿qué hace la gracia en tu vida entonces? Ya sé que vos me vas a decir que te va a salvar, sí, pero ¿qué hace? Entonces, para poder entender qué hace la gracia de Dios, yo creo que vas a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y esto es hermosísimo, porque te vas a dar cuenta que allí donde tú estás sentado, lleno de angustia tal vez, lleno de desesperanza, de temor, lleno de ansiedad o tranquilo, pero con problemas, ahí la gracia de Dios se está manifestando. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, escuche esto, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, o sea, Él te llama. Te llama. Eso es importantísimo. Él te llama a su gloria eterna en Jesús. O sea, te llama a que vengas a Jesús, ¿sí? Para que encuentres la gracia de Dios. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, escuche esto, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, tres cosas allí que hace la gracia de Dios a través de Jesús en tu vida. Porque está diciendo, yo te llamo en Cristo. O sea, yo te llamo, es que eso es hermoso, Él te llama a ti, ven a la gracia de Jesús. Para que en medio de esa dificultad, en medio de eso que estás padeciendo un poco de tiempo, para que en medio de esa dificultad, ahí en medio de la dificultad, hermoso esto, iglesia, Dios, por su gracia, te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece. O sea que estamos en victoria siempre. En medio de este problema y esta dificultad, el Señor me llama a mí para que vaya a Jesús, para que en medio de este problema, Él en medio de este problema, me perfeccione, me afirme, me fortalezca y me establezca. O sea, tres cosas hace. Lo primero que hace es que dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. O sea, lo primero que hace la gracia es que la gracia de Dios te llama para salvación. Y recuerde que salvación es rescatar, salvación es liberar, salvación es sacarte del pozo cenagoso donde estás, sacarte de los problemas financieros, sacarte de la enfermedad, sacarte del odio, de la rabia, del desespero, del desaliento. O sea, la gracia de Dios, ¿qué hace? Te llama, te dice, sal de donde estás para salvación, para cambio, para transformación. Lo primero que hace la gracia. Y escuche lo segundo, y esta parte me parece tan linda cuando la entendí. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, la gracia de Dios primero te llama a salvación, primero te llamas a la salvación, y después la gracia de Dios dice, te muestra el propósito que Dios tiene para ti. Porque dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿sí? Entonces, Dios, en medio de esa dificultad y ese problema que estás padeciendo, porque puede que estés bien económicamente, financieramente puede que estés bien, pero padeces de desespero, de angustia por estar encerrado, no sé, de una enfermedad, ¿sí? Entonces el Señor te dice, después de que estés padeciendo, lo primero que hago a través de la gracia es que te llamo para salvación, o sea, para quitarte ese problema te llamo. Y segundo, y te llamo para darte un propósito, para que sepas qué tienes que hacer, porque dice, y después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Entonces, si yo estoy hoy padeciendo un poco de tiempo, el propósito que Dios marca en mi vida es a futuro, no a presente, porque en presente estoy sufriendo. Entonces, Dios te llama para darte un propósito a futuro, ¿sí? Te da un propósito a futuro, pero significa que, escuche esto, y esta parte es bien importante entenderla, pero significa que ese propósito que Dios te da a futuro significa en este tiempo presente dolor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo presente hay cosas que tienes que dejar, hay cosas que tienes que cambiar,
Hay conductas que no puedes hacer. Hay sitios, lugares, amistades, acciones, pensamientos que no puedes tener, relaciones que no puedes tener y te duele soltar y te duele dejar. Entonces Dios te dice, yo te llamo para salvación, pero te llamo para salvación para que tu vida tenga un propósito y tenga un destino. Y como hoy estás en sufrimiento, ese propósito y ese destino es a futuro. Pero todo propósito de Dios a futuro significa dolor en el presente, porque significa cosas que yo necesito cambiar y dejar. Una relación que no quieras dejar, que te hace daño, que te molesta y que Dios quiere que sueltes y te duele dejar, sufrir, no quiero dejarla, pero te hace daño. ¿Para qué? Para Dios, Dios te está diciendo, déjala porque te estoy llamando para salvación y estás sufriendo, pero te va a dar el propósito que tú tienes. Esa es la segunda cosa que hace la gracia. Y la tercera cosa que hace la gracia es que dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, que la gracia de Dios forma tu carácter. Entonces, la gracia de Dios te llama para salvación en el problema que estás. La gracia de Dios te da un propósito, ¿sí? Para entender el propósito vas a sufrir porque hay cosas que tienes que dejar, pero también forma el carácter tuyo para que tú puedas enfrentar. Entonces, y esa parte me pareció muy linda porque yo entendí que mientras el enemigo me está atacando en mi caminar diario, Dios mismo está utilizando ese tiempo en el que el enemigo me está atacando para que mi vida sea perfeccionada, para mostrarme su propósito, para darme a entender lo que Él quiere hacer conmigo, para instruirme, para fortalecerme, para formar el carácter en esos tiempos de ataque, en esos tiempos de angustia, en esos tiempos de desesperanza, en esos tiempos de desasosiego, en esos tiempos de dolor, que el enemigo está utilizando esta cuarentena para entristecerte, está utilizando esta cuarentena para llenarte de miedo, está utilizando esta cuarentena para que tengas problemas en tu casa y no sepas cómo convivir, está utilizando esta cuarentena para robarte la paz, para robarte la fe, pero allí lo que está diciendo el Señor, allí, en medio de ese problema, yo te llamo para salvarte, yo te doy un destino, te doy un propósito y yo te formo el carácter. Ahí Dios está formando tu carácter. Eso es gracia de Dios, formar el carácter. ¿Y cómo forma el carácter? Te perfecciona. Lo primero que hace Dios es que te perfecciona. ¿Qué es perfeccionarte? Te repara, te quita lo malo que tenés. O sea, como cuando uno se le daña el celular y que lo prende y no funciona y todo eso, y vas donde el técnico y el técnico lo que hace es que se le dañó un circuito, le quita ese circuito, le pone uno nuevo y te lo repara. Eso es perfección. Dios quita las cosas malas que hay en tu vida que producen todo eso que sientes: tristeza, depresión, soledad, ira, rencor, rabia, rebeldía. Dios te repara, te quita. Eso es perfección. Te restaura, perfección. O sea, te afirma. Y afirmarte es que te vuelve a Él. O sea, se te revela tu vida. Y se vuelve a ti para que tú te afirmes en Él. Para que siempre lo busques. Para que nunca sientas temor de buscarlo. Para que nunca venga a tu vida la desesperanza porque estás afirmado en la presencia de Dios. Te fortalece, o sea, te da vigor corporal, te da fuerza corporal, te da revelación de la palabra, te da discernimiento espiritual, te da un poco de cosas para que te sientas fuerte frente a cualquier circunstancia, para que te sientas vigorosamente fuerte, para que vayas a la palabra y entiendas lo que Dios te quiere decir y sepas de qué Dios te quiere hablar. Te da el discernimiento espiritual para entender los tiempos, para entender los momentos, para entender las situaciones. Eso significa que te fortalece. Y lo último que te hace es, lo último que el Señor hace es que dice, te establece. Y estableces es que te coloca las bases doctrinales bíblicas para que te levantes cada día y te consolides más en Él, ¿sí? O sea, a través de tus luchas diarias, la gracia de Dios te perfecciona, forma el carácter para que tengas un carácter más fuerte, para que tengas un carácter más sólido, para que tú crezcas espiritualmente en Cristo y para que alcances la madurez y la eficacia productiva en todo lo que emprendas, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como empresario, como estudiante, como empleado, como ministro. ¿Amén? Ahora, acuérdate lo que yo te dije, a través de tus luchas diarias, Dios perfecciona tu carácter. ¿Qué es perfeccionar tu carácter? Forma tu carácter. A través de tus luchas diarias, Dios forma tu carácter. ¿Qué es formar tu carácter? Te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece a través de tus luchas diarias. O sea, usted y yo tenemos unas luchas diarias. Y mire, verá que la gran mayoría de luchas diarias no es el dinero ni el trabajo. La Biblia las define tan lindo, hermano. Y quiero que vamos entonces a Primera de Pedro, capítulo 5.
Y vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 9. Después leemos el versículo 11. Y después leemos el versículo 14. Y ahí el apóstol Pedro define cuáles son las luchas diarias tuyas, en las que en medio de esas luchas Dios va perfeccionando su carácter si tú buscas a Jesús. Porque buscar a Jesús es buscar la gracia. Y cuando tú estás buscando a Jesús, lo que Dios está haciendo es que te está llamando para salvación, para darte un propósito y para formar tu carácter. Amén. Entonces, empieza hablando la palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 5 al versículo 9. Y en la medida que yo voy leyendo, te estoy mostrando la lucha. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. O sea, la primera lucha es el sometimiento. No queremos someternos a nada, no queremos someternos a nadie, no quiero someterme a mis padres, no quiero someterme a mis autoridades, murmuro el presidente, murmuro de la gobernadora, murmuro del alcalde, murmuro de toda persona que quiera estar en autoridad sobre mi vida. No me quiero someter, esa es la primera lucha, el sometimiento. Las mujeres no quieren someterse a los hombres no quieren someterse a Dios. Nosotros no queremos someternos a ninguna autoridad delegada de Dios. A todo le estamos buscando el quiebre, el quite. Estamos buscando la manera de salir, así nos digan que no debemos salir por cuidarnos. O sea, andamos siempre tratando de evadir el sometimiento y esa es la primera lucha, el sometimiento. Y ahí Dios te perfecciona el carácter. La segunda lucha, sigamos leyendo por ahí la segunda lucha, dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La segunda lucha es la lucha contra la humildad, con la humildad. Somos tan orgullosos, somos tan altivos, somos tan prepotentes, perdimos la humildad. Y la humildad solo se gana en la presencia. La humildad solo te la da la gracia de Dios. Cuando tú dices, como dijo el apóstol Pablo, Señor, yo me glorío es en mi debilidad, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Gracias. O sea, perdimos la humildad. Hoy cualquier suceso en nuestras vidas, cualquier meta que alcancemos, cualquier objetivo que alcancemos, nos vuelve orgullosísimos. Cada que tú quieras actuar independientemente de Dios, orgulloso. Cada que en tu casa tú violentes una norma que se haya sido impuesta de acuerdo a la Biblia, orgulloso. Esa es la segunda lucha, la humildad. No queremos ser humildes. Entonces, primera lucha, el sometimiento. Segunda lucha, la humildad. Y sigue la Biblia diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hablando de Jesús. O sea, esa ansiedad que tienes, esa desesperación que tienes, échala en Jesús, porque Él tiene cuidado de ti. Esa tercera lucha es la confianza, la fe. No tenemos fe en Jesús, no tenemos confianza en Jesús. Leemos la Biblia y estamos desesperados. Mucha gente está escuchando este mensaje y puede estar desesperado. Estamos orando y estamos desesperados, no tenemos confianza. Cuando Él dice, hermano, si usted está desesperado, venga a mí. Y esa ansiedad que siente, échala sobre mi vida, porque yo tengo cuidado de ti. O sea, tenga fe en mí, tenga confianza en mí. No tenemos confianza, es una lucha diaria. Si no tienes plata, inmediatamente perder la confianza. ¿Y qué vamos a hacer? Lo primero que decís. ¿Y cómo vamos a pagar? ¿Y de dónde vamos a sacar? Perder la confianza. Lo primero que perdés es la confianza. Es una lucha contra la confianza. Lucha contra el sometimiento, lucha contra la humildad, lucha contra la confianza. Y después dice, y sed sobrios. O sea, la cuarta lucha, una mente sobria. O sea, una mente firme, una mente tranquila, una mente que no se deja embriagar de nada, no se deja embriagar, porque es que no solamente te embriaga el alcohol, o sea, lo que te embriaga es lo que te hace perder la razón, ¿sí? Lo que te hace perder la voluntad, y te embriaga que perder la voluntad y terminar haciendo cosas que nunca te imaginabas. Entonces te embriaga tu mente, la embriaga la rabia, la embriaga los celos, la embriaga la codicia. Mucha gente por codicia roba. Por codicia participa de chanchullos y de corrupción. Por codicia engaña a otro. Por codicia subvalora lo que tiene y lo vende más caro de lo que es. ¿Por qué? Porque su mente dejó de ser sobria, quedó embriagada la mente por el alcohol cuando uno toma mucho, o cuando tomaba, pues yo gracias a Dios ya no,
pero embriaga la rabia, embriaga el odio, embriaga la codicia, embriaga el dinero. Entonces el Señor te está diciendo, es una lucha diaria contra eso, contra el poder, contra el querer manifestarse, contra el querer mostrar que podés, que querés hacer. ¿Sí? Todo es una lucha diaria. Entonces el sometimiento, la humildad, la confianza, una mente sobria. Y después dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, una lucha contra tu estado vigilante. Somos tan descuidados hoy. Cuando me acuerdo, terminamos metidos en el problema. ¿Y a qué horas? ¿Y cómo hice yo eso? Porque la Biblia dice que usted tiene que estar pendiente, que usted tiene que estar velando, porque hay un enemigo, que es un adversario, que es el diablo, que anda como león rugiente mirando quién está por ahí entretenido en otra cosa, entretenido hablando lo que no debe hablar, entretenido leyendo lo que no debe leer, entretenido viendo lo que no debe ver, entretenido haciendo lo que no debe hacer, y viene el diablo y te ataca en ese instante y caes. Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué caí? Porque te entretuviste. O sea, ese es la otra lucha tuya diaria contra ese estado vigilante. O sea, el sometimiento, lucha contra el sometimiento, lucha contra la humildad, lucha con la confianza, lucha con una mente sobria, lucha contra un estado vigilante. Y la sexta lucha dice, sigamos leyendo, ¿no? Al cual resistid firmes en la fe, siendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, la otra lucha es contra la esperanza. O sea, lo que yo sufro, otro lo sufre. No solamente soy yo. O sea, y está diciendo allí, resista con fe. O sea, tenga esperanza. Esto es temporal. Esto va a cambiar. Mire, yo estoy absolutamente seguro de que el 31 se acaba ya esta cuarentena. Ya podemos salir. Porque si usted mira, cada 14 días el presidente lanzaba otro decreto. ¿Sí? Lanzaba un nuevo decreto. Y este último, que se acaba el 25 de mayo, no lanzó un decreto, sino sobre el mismo decreto prorrogó hasta el 31. O sea, a partir de junio podemos salir. Póngale cuidado y verá que va a ser así. Obviamente, pues todavía no nos podemos reunir en la iglesia, porque todavía el presidente dice que no puede haber aglomeración en espacios públicos, ¿cierto? Pero hay una esperanza. Yo sé que vamos a salir, yo sé que nos vamos a volver a congregar, yo sé que el tiempo posterior en que nos volvamos a congregar va a ser glorioso. Una esperanza. Luchamos contra esa esperanza. ¿Tienes esperanza de un mejor futuro? ¿Tienes esperanza de un mejor mañana, de una mejor familia, de un mejor hijo, de un mejor esposo, de una mejor esposa? Es una lucha. Uno muchas veces dice, no, este man cuando irá a cambiar, cada día es peor, porque perdiste la esperanza. O sea, luchamos contra el sometimiento, luchamos en contra de la humildad, luchamos en contra de la confianza, luchamos en contra de una mente sobria, luchamos con ese estado vigilante y luchamos contra esa esperanza. Y vamos al versículo 11, y el versículo 11 dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién? A Jesús. Luchamos contra la fidelidad a Dios. ¿Sos fiel a Dios? No somos fieles. O sea, si cada que tú te sientas a desayunar, no tomas un instante y dices, Señor, gracias por estos alimentos, Padre, tú los proviste, no sos fiel. Si tú abres la ducha y sale agua y dices, Señor, gracias Dios, porque esta mañana me puedo bañar, no sos fiel. Si tú por la mañana despiertas y no le das gracias a Dios por ese nuevo día, no sos fiel. Es una lucha contra la fidelidad. Somos tan infieles, somos tan ingratos, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho. Renegamos tanto del Señor, murmuramos tanto de Dios. Otra vez, Señor, ¿por qué otra vez en lo mismo? Señor? ¿Por qué otra vez cansado? ¿Por qué otra vez estoy como depresivo? ¿Por qué otra vez amanecí triste? Pura infidelidad. Luchamos contra la fidelidad. Y la última lucha está en el versículo 14. Dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Ósculo es beso, con un beso de amor. Paz sea con todos vosotros que estáis en Jesucristo. Amén. O sea, luchamos contra el afecto fraternal, el amor que debemos tener contra los hermanos. Murmuramos tan fácil de otro, juzgamos tan fácil de otro, hablamos tan fácil mal de otro. O sea, nos falta tanto amor. O sea, esas son las luchas que tenemos. No nos sometemos a nada, no somos humildes, no confiamos en Dios, no tenemos una mente sobria, no estamos vigilantes de que el enemigo no nos ataque, no tenemos esperanza, somos infieles y luchamos contra el afecto fraternal. 8 luchas. Pero la promesa que Dios te hace en esta noche es que hay en esas luchas tuyas, en esa lucha tuya contra todas esas cosas, si tú buscas al Señor, si tú buscas a Jesús, que es la expresión máxima del amor de Dios, allí, en esas luchas, Dios
perfecciona tu carácter. ¿Cuál es la conclusión de esta charla? Lo único que usted y yo necesitamos de parte de Dios, lo único que necesitamos de parte de Dios, usted y yo, es la manifestación de la gracia de Dios en mi vida. Entonces, cuando estamos buscando una respuesta para este tiempo, usted que ora por una respuesta para este tiempo, lo que Dios hoy te quiere decir es que la respuesta de Dios para este tiempo es que tú debes buscar. La respuesta que Dios te da es: tú debes buscar la manifestación de la gracia de Dios para tu vida. Lo mismo que le dijo al apóstol Pablo. Cuando tú estás orando por una respuesta, Dios te dice lo mismo que le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. O sea, la respuesta de Dios para ese problema que estás pasando, para esa dificultad que tú crees que tienes, para ese temor que crees que tienes, para esa angustia, para esa rabia, esa violencia que a veces pareciera que mira tu vida. Dios te está diciendo en esta noche: tú lo único que necesitas, la respuesta que yo puedo dar a tu oración, es que te basta solo mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad que tú tienes. O sea, la respuesta de Dios para este tiempo es: busca a Jesús, porque Jesús es la gracia de Dios. Y tú lo único que necesitas hoy es que la manifestación de la gracia de Dios, que es Jesús, se manifieste en tu vida. Y recuerdo una vez que asistí a una conferencia en el Nazareno, en la iglesia del Nazareno, estaba predicando el pastor Jerry Porter, que es el superintendente mundial. Y él decía que estaba muy angustiado porque su hijo había caído en las drogas. Y oraba: Señor, sácalo de ahí, Padre. Mira cómo está, mira que yo te... Lo que uno normalmente pues ora en un momento de esos. Y le comentó a un pastor, y el pastor, a otro pastor amigo, y el pastor amigo le dijo: ¿tú crees en la gracia de Dios? Y me dijo: claro que yo creo en la gracia de Dios. Entonces mira a tu hijo, ¿cómo lo ves? No, pues lo veo drogadicto, lo veo desmejorado físicamente, lo veo que la droga le ha hecho daño, que ha perdido sus sueños, que ha perdido su camino, que no se desafía. Me dice: ahora imagínate la gracia de Dios sobre tu hijo. Si la gracia de Dios estuviera sobre tu hijo, ¿cómo lo ves? No, pues lo veo soñador, lo veo físicamente bien, lo veo visionario, lo veo luchando por salir adelante. Así ora por él. Esa es la gracia de Dios. Ora así. O sea, ora como si la gracia de Dios estuviera en tu vida. Ora como si la gracia de Dios se manifestara en ti. Ora con esperanza y con fe, viendo que la gracia de Dios, que es su promesa, está en ti. Y te vas a dar cuenta cómo muchas de las cosas que hoy vives van a cambiar. Amén. Padre, gracias, Dios. En esta preciosa noche, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Padre. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy te alabamos y te glorificamos, Dios. Porque nos damos cuenta, Dios, que lo único que necesitamos en nuestras vidas, Señor, es la manifestación de tu gracia, Padre. Así como tú le dijiste al apóstol Pablo: no te puedo enseñar todo, no te puedo revelar todo, porque si te enseño todo y te revelo todo, tu vida se llena de orgullo. Entonces, con lo que tienes, vive. Y cuando enfrentes una dificultad, cuando enfrentes algo que no sabes, ven a mi presencia. Porque mi gracia suple esa necesidad. Porque mi gracia te orienta en ese problema específico. Porque mi gracia te dirige en ese problema específico y te provee a esa necesidad específica. Porque eso es lo único que necesitamos. Porque esa es tu respuesta, Señor. Tu gracia, Dios, sobre nuestras vidas, Padre. Porque es el poder tuyo, Padre. La gracia es tu poder perfeccionado sobre nuestra debilidad, Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Bendice la iglesia. Bendice a cada persona que esté conectada, Padre. Revela esta palabra en su corazón, Señor. Sácalo, Padre. Rescátalo, Padre. Como dice tu palabra, llámalo a salvación. Dale un propósito, Padre. Y forma el carácter tuyo en cada uno de nosotros, Dios.
Padre bendito, gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Y para terminar, ahí está el PBX de nuestra iglesia. Queremos ayudarle, queremos bendecir su vida en total libertad. Llámenos si tiene una necesidad. Ahí está el número, llámenos. Ahí está el menú bien explicado con las diferentes secciones de nuestra iglesia con la que tú te puedes comunicar. También aparecía ahí el número de la cuenta de ahorros para que en total libertad también tú hagas tus ofrendas, tus siembras, tus primicias, tus diezmos. Muchos de las ofrendas de nuestra iglesia, o todas las ofrendas de nuestra iglesia, las usamos para bendecir a gente que necesita. Y muchos de nuestra iglesia han sido bendecidos por la generosidad suya. Pues hoy lo bendigo en el nombre de Jesús. Padre, gracias Dios, por los diezmos y las ofrendas, por las primicias y las siembras que tus hijos traen a la iglesia, Padre. Los bendigo en el nombre de Jesús. Desato tu gloria y tu presencia sobre ellos. Levántalos, Dios, y reprende por nosotros al devorador. Padre bendito, gracias te damos. Quedamos en tus manos, quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga y no se desconecte, porque cada miércoles y cada domingo Dios tiene una palabra para tu vida. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Chao.